Buenas tardes, amigos, amigas, audionautas, videonautas. Ya estamos aquí en una edición más de su programa de los diferentes grupos parlamentarios, ya es de fracciones, pero ya no, de los diferentes grupos parlamentarios de este Congreso del Estado de Jalisco. Hoy, como prácticamente todos los programas, yo gozo de la compañía de mi amigo Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Aquí en Trujillo. Un gusto compartido, estamos de nuevo aquí para poder hablar de temas que están en el tintero y que son muy interesantes. Los temas candentes que ni Cristina tocaba. Claro que sí. Creo que ese chiste es para personas mayores de 30 y tantos años. Me acabo de dar cuenta porque nadie de las cámaras se rió. ¿Y de qué lo haremos hoy? Exactamente. Oye, pues bueno, precisamente sí traemos varios temas que tienen que ver con la situación política internacional. Ya en las ocasiones en las que hemos hablado de temas económicos, siempre sale la relación con lo que pueden llegar a influir estas otras situaciones. Entonces, por ahí la gente nos preguntaba que si podemos hablar desde el otro punto de vista. Y aunque son temas muy coyunturales, es decir, situaciones que pueden ir pasando con los días, creo que estamos como en un buen momento para poder hacer algún análisis, ojo, sobre lo que está pasando, pero además, pues tratando de explicar esto que nos preguntaba la gente del auditorio, respecto de cómo se toma en cuenta un factor o no. Digo, se mezclan muchos temas, ¿no? Había gente que nos lo preguntaba desde el punto de vista, yo quiero aprender a utilizar Forex o operaciones binarias, ¿cómo analizo esa parte que no es como tal cual numérica, ¿no? Y por otro lado, otras personas simplemente como, muchas veces han dicho que el peso no es que esté tan fuerte, sino que el dólar bajó internacional, entonces eso no es producto de un gobierno nacional, sea este o el de otro país, que tu moneda esté como está o cosas así, ¿no? Entonces creo que hoy es un muy buen momento, tomando en cuenta dos situaciones básicas. Por un lado, lo que ocurre en China alrededor del coronavirus, que ya se ha esparcido a otros países, y el momento electoral o preelectoral, si lo quieres llamar así, que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Dos factores completamente distintos, pero que igual han tenido su influencia a nivel internacional en diferentes situaciones, desde, insisto, los valores de la moneda, temas de exportación, tendencias en la bolsa y cosas así. Como bien mencionas, es un tema que hemos abordado tangencialmente por cómo nos afecta. Casi cada programa recordábamos tu perspectiva económica. Se hablaba de que México iba a crecer alrededor del 1 punto y algo, ya no hay aventurados que digan 2, que era este raquítico crecimiento con los gobiernos anteriores. ¿Cómo crees que vayamos con México, antes de entrar de lleno en cómo le pueden afectar estos otros factores en la economía para este año? Que vayamos con... ya me aclaraste que en economía. Te decir, ¿en béisbol o en fútbol? Porque en fútbol... En economía, porque en fútbol no sabemos, los equipos no van bien. Y en béisbol, pues sí va mejorando el tema. En economía es bien simple. Dicen por ahí que no puedes cambiar resultados si sigues haciendo las mismas cosas. Entonces, mientras no existan cambios de timón, ciertos ajustes en algunas situaciones de política económica, el asunto se queda al menos igual. Y digo al menos igual porque también estas cuestiones cíclicas se pueden volver bolas de nieve. Entonces, en un momento determinado, podemos pasar de mal a peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de bueno a malo, precisamente porque como no cambias el esquema, se van acumulando esta serie de factores o de errores. Yo sí veo una serie de inversionistas que le siguen apostando al país, porque hay factores que se vuelven, por así decirlo, y contradictoria a lo que a veces uno se piensa, es más sencillo generar cierto tipo de inversiones en México que en otros países. Esto porque a veces sí somos más laxos en ciertas regulaciones. Hay otras regulaciones, hay otros campos donde ocurre precisamente lo contrario. Y en ese caso es complicado entrar a México por la regulación per se, más aparte por una situación jurídico-económica que pueda tener el país, ¿no? El gran tema había sido entre Estados Unidos y México y cómo nos afectaba a Estados Unidos el TEMEC. O sea, en la medida en que fuera aceptado, firmado, negociado, en qué sí, en qué no, y qué cosas pudiera exigir extras y qué pudiera detener inclusive su firma, era como lo que nos estaba con el pendiente de cómo nos iría en la economía nacional. Ya fue firmado, ya solamente estamos esperando a Canadá, es cuestión de días, se espera, para que todo quede listo y deje de preocuparnos esto, pero estamos en el ámbito preelectoral y tenemos una perspectiva en la cual Estados Unidos va a elegir a su presidente. Podemos hablar en su momento de cómo nos puede afectar que siga o no Trump,
o un cambio entre los demócratas que se ven fuertes. Pero primero, ¿cómo vemos las elecciones en Estados Unidos? Bueno, es que esta historia, si nos vamos tan atrás como lo acabas de manifestar, Daniel, pues la novela está mejor que las turcas. Si ya se borró, señora, usted de las novelas turcas, mejor haga la recopilación de todo lo que ha venido pasando alrededor de estos 3 factores en Estados Unidos. La posible reelección de Trump, su posible destitución, que no pasó, y ahora pues precisamente la carrera electoral, aunado al pedacito de Temec, ¿no? Yo veía a los diferentes analistas de televisión apostándole a las fechas de cuándo traba, cuándo no, y parecía que ya estaba todo planchado, sí, superficialmente, pero Claro. la política interna de Estados Unidos generaba una situación donde decía, guárdala tantito, vamos a ocuparnos de otras cosas, ¿no? Luego vemos ese tema, ¿no? ¿Sale fortalecido Donald Trump del impeachment, del intento de impeachment? Mira, ahora sí que no tengo las cifras ciertas. Yo creo que hay una parte con la que sí, pero también no creo que le esté aumentando votos. Más bien creo que su voto duro se siente fuerte, se siente como respaldado de alguna manera. Su voto no duro sigue siendo el mismo. Es decir, es más discursivo el hecho de haberlo logrado que inclinar la balanza hacia un lugar u otro. yo creo que todavía no podemos medirle un efecto de resorte. Y se fue hacia atrás un poquito ante el cuestionamiento y la incertidumbre de si se queda o se va, finalmente se queda y va con todo. Yo lo que sí pude percatarme hasta ahora es que en las mediciones el señor sigue ganando la elección si fuera hoy. Hoy que estamos grabando este programa, el señor Donald Trump bien podría salir avante en una reelección. ¿A quién le gana? ¿A quién ves en la silla ganándole o compitiéndole a Donald Trump? Ojo, esto es una opinión muy, muy particular. Y con mucho tiempo todavía de recorrido. Muchos meses todavía. El panorama actual, ¿qué nos dice? Sin tomar en cuenta lo que pasó el día de ayer, precisamente, Ok. tú podrías ver como 3 personajes muy, muy en la palestra. La senadora Pelosi, Que le gusta romper las hojas cuando se enoja. por ejemplo, el mismísimo Bernie Sanders, Un personaje del que podríamos ahondar un poco más. que pues, yo creo que sí lo vamos a hacer, ¿no? Y el señor Michael Bloomberg, que ese es como tu cuate del club, ¿no? Ese cuate tiene perspectivas muy interesantes que parece ser que es el republicano entre demócratas, dándole este discurso. Escuchaba un poco a los analistas acerca de estos debates en los cuales Bernie Sanders al parecer sigue posicionándose como el más fuerte, ya que aquellos moderados están atomizándose entre ellos. O sea, se reparten su cuota de mercado, su cuota de votos entre los moderados, cada uno con sus públicos, cada uno con sus razones. Y lo que fue en su momento Trump con los republicanos, lo está haciendo Bernie Sanders con los demócratas. Un poco. O sea, él no se está conteniendo, está siendo agresivo en el discurso, está yéndose con todo, está diciendo lo que el público no moderado no está acostumbrado a escuchar, pero que atrae a aquellos que quieren un cambio radical. Correcto. Así como Donald Trump atrajo mucho a aquellos que tenían este discurso en contra de lo que fue la anterior administración, está haciendo lo propio, pero de una forma radical del otro lado. Al final está haciendo un spinning muy quizás bien pensado por sus asesores, porque pues, la línea ya la traía. Hay que recordar que él también fue precandidato junto con Hillary Clinton en la elección pasada. Que fue de los que se quedó. Fue de los que se quedó al final. En buena parte, en la opinión de muchos, decían, pues ya bájate, compadre. O sea, ya se notó que la cargada está con Hillary, pero de todos modos él se mantuvo firme y a la vuelta de los años eso le ha servido, ¿no? O sea, si algo no se le puede tachar, ojo con esto que va a decir, a Bernie Sanders, es que pues el señor no es tenaz. Sin duda. Insiste desde por allá de los años 70, sigue insistiendo. Ahora, creo que algo que hay que resaltar ahí o profundizar un poco respecto a lo que acaba de decir Daniel, es que el mensaje radical de Sanders es un radicalismo que no tiene que ver con el de Trump. Es Sí. un radicalismo que al interior del corralito norteamericano sí suena izquierdoso. Hay que recordar que también la izquierda norteamericana no ha tenido los extremos. Su izquierda es muy céntrica. Sí, exactamente, no es la izquierda latinoamericana. Sin embargo, hay una enorme cantidad de población norteamericana a quienes las políticas de izquierda
las de izquierda norteamericana, insisto, le siguen causando escozor y les sale roña, ¿no? El discurso creo que siempre ha estado muy polarizado y a él lo van a llamar comunista, él dirá que es socialdemócrata. Si así lo dice. Y así tal cual es como tenemos una izquierda y una derecha muy americanizada, muy norteamericanizada, que está dentro de estos márgenes bastante céntricos, capitalistas. O sea, Sanders no está pidiendo una expropiación total, no está pidiendo una eliminación del Estado, pero sí algunas políticas públicas que pueden ir precisamente en contra de esta tendencia de Estados Unidos que siempre había buscado el liberalismo económico. Claro. Que ojo, tampoco Trump ha sido muy liberal en materia económica, ha sido... Al contrario, ha tenido que apretar las tuercas en pro de conseguir uno de sus, pues no, sino objetivos y lemas de campaña. Hacer grande América de nuevo tenía mucho que ver con volver a tener un cierto control de la economía y, ojo, regenerar fuentes de trabajo en distintos niveles. Eso incluía el más bajo. ¿Por qué? Porque hay que ver una realidad global, nos guste o no nos guste. Pero muchos puestos de trabajo de Estados Unidos, de la gama del último escalón, digamos, ya habían desaparecido del territorio norteamericano, precisamente porque los tenemos, incluimos a México, los tenemos en otro lado, los tenemos en Tijuana, los tenemos aquí en Guanajuato, o están en China, en Tailandia, en Bangladesh. Y si no, pregúntenle a Nike dónde fabrica su ropa, que no siempre es en China, ¿eh? Y esa es la otra. Los otros están en China. Aprovechando estos aranceles, aprovechando que México ofrecía una mano de obra relativamente económica, que tenemos todo esto a favor y que poco a poco con el TEMEC se fueron cerrando un poco las puertas, inclusive el que haya tantos beneficios para los trabajadores se puede leer como algunos candados para que no sea tan libre la contratación aquí y eso pues tiene a Estados Unidos con unas cifras aplaudibles en términos de empleo y en cuestiones de ocupación, son cifras récord. Mira, y ya lo habíamos mencionado en otro programa, Daniel, a veces nos gusta irnos con la finta de lo poco o mucho que ciertos medios de comunicación nos pueden llegar a filtrar, lo cual no te refleja completamente la realidad de lo que pasa en ninguno de los dos países del norte, ¿no? Ni en Canadá ni en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque si no fuera así, si la historia fuera tal cual nos la están vendiendo a nosotros, el señor Trump hubiera estado fuera después de su primer año de gobierno. Claro, el impeachment se hubiera dado en cuanto iniciara. Exactamente, y la realidad nos indica que si la elección fuera hoy, vuelve a ganar, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una parte de la historia que no nos llega y no nos filtra a México, aparte que a veces al mexicano no nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, lo que no nos gusta oír, ¿no? Pero la realidad allá es otra, la realidad es otra. Tan es así que quizás por eso Sanders está agarrando cierto, no quiero decir segundo aire, pero sí una segunda... No, ya como el quinto. Sí, va. Pero sí un crecimiento muy fuerte al interior de su propio partido, como si tú está pulverizando a ciertos conservadores, los atomiza, entonces ese voto repartido pues ya no le afecta en una primaria, que es lo que está pasando ahorita que está recorriendo ya los estados, ¿no? Sin embargo, habría que ver a la hora de salir con el electorado, por esto que te decía, con la generalidad, si realmente vende o no vende tanto. Insisto, el radicalismo de Sanders puede ser atractivo para mucha gente. El radicalismo de Sanders también en el discurso busca como esta, perdón por el término, como esta sanación, a veces hasta medio espiritual, ¿no? De los ricos contra los pobres. Ups, no hemos escuchado eso. Que genera también una... No te ahogues. Que genera también una cierta atracción de votos, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que la general del pueblo americano ya llegue a compartir esas ideas como tal. Al mismo Obama, tras el rescate financiero que tiene que hacer, lo llegaron a acusar de comunista. Claro. De hecho, dicen por ahí, ¿no?, las malas lenguas, que cuando se tuvo que juntar la FED, junto con los representantes del gobierno federal, a decidir si rescataban o no rescataban, principalmente a los bancos de inversión y a las automotrices, llegaron con ese tema, ¿no? Es decir, oye, pero es que esto es lo que hemos criticado como americanos toda la vida, ¿no? Y alguien volteó y dijo así como, esto estoy inventando yo, ¿verdad? Alguien volteó y dijo, pues Cedillo la hizo y le salió bien.
¿no? Digo, pues Cedillo no podías decir que habrá era comunista. ¿No habrá estado ahí Cedillo? Probablemente. Digo, ya ves que los... En Nueva York estaba. Consiguen puestos como asesores. En Nueva York estaba, y no lo dudes que también... Y conoce del tema. Y conoce del tema, sí. El Fobaproa ha sido satanizado y muy criticado a lo largo de los años. Sin embargo, yo más de alguna ocasión me quería poner en los zapatos del señor Ernesto Zedillo en ese momento, y siempre caigo en la conclusión de que, de no haberlo hecho, el destino de México hubiera sido el del corralito argentino. Sí, es un poco como amputas la pierna aunque a nadie le guste, o te arriesgas a que se cangrene todo el cuerpo. Todo el cuerpo, y Estados Unidos llegó a esa situación, y Obama tuvo que hacerlo. Entonces, siendo del mismo partido, Sanders, Obama y demás, híjole, hay gente que realmente no quiere ver a eso, ¿no? No, y Obama con un discurso en lo económico muchísimo más moderado. Sí. Sanders sí tiene excesos, Sanders sí habla de socialismo, Sanders sí se atreve a mucho de estos temas. Lo dijiste tú, él mismo se declara socialdemócrata, ¿no? Más al estilo de los países nórdicos, digamos, ¿no? Que no son comunistas, están alejados de eso, pero que sí su política social está mucho más en medio. Incluso muchas de las cuestiones que pregona Sanders tiene que ver otra vez con el Medicare generalizado, con la atención a las madres solteras, con darle atención en las guarderías a los niños. Entonces, es Bernie Sanders. Sí, creo que sigues hablando de Sanders. Ah, ok. Sí, este viejito canoso. De repente pensé que estaba hablando de alguien más. Pero sí, efectivamente, o sea, esas son las políticas de Bernie Sanders, y creo que con eso estamos explicando por qué hay un gran sector de la población norteamericana que no comulga con lo que él vende. En el propio ADN del norteamericano está mucho la resistencia a ese discurso. Sí, sí. ¿Y cómo ves las respuestas de Bloomberg? Bueno, es que tendríamos que, no sé cuánto tiempo nos queda en este bloque, pero tendríamos que ver con la gente del otro lado, con Bloomberg precisamente, qué está ocurriendo. Tú preguntabas hace rato que quién podría sí ser el que le hiciera el contrapeso a Trump ya en la constitucional. Yo me hubiera inclinado mucho más por el señor Bloomberg, que de hecho no aparecía cuando ya aparecía Pelosi y Sanders, y a ver quién más se sube. Creo que en algún momento, sobre todo en este último trámite de la posible destitución de Trump o no, el impeachment, sale a relucir otra vez al interior del partido la figura de Bloomberg. Tan es así que al final sí se monta en el caballo. Hoy lo vemos compitiendo contra Sanders, pero el perfil es completamente distinto. Para quien no conocen al señor Bloomberg, rápidamente antes del corte les platico, el hombre tiene nada más y nada menos como 400 rascacielos en la ciudad de Nueva York. Hizo su fortuna vendiendo alta tecnología a las empresas de bolsa en Nueva York, y de ahí pues se derivó a los medios de comunicación. Su canal de televisión es el gran parámetro en temas de finanzas, además de que tiene periódicos, inversiones en muchos países, incluso aquí en México, no solo en canales, sino en periódicos. De lo que seguiremos hablando después del corte.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Y bueno, estamos platicando un poquito de los antecedentes del señor Bloomberg. Quizás lo que me faltó mencionar, digo, esos son sus logros económicos, bueno, unos cuantos. ¿Unos ¿no? cuantos? De sus logros ¿Ahí pobremente? Ahí pobremente, pero pues recordemos que también después de Rudolph Giuliani, este señor ya gobernó Nueva York. Y que igual que Trump, vienen del mismo patio, ¿no? Hay que decirlo, y que es parte de estos empresarios que generan la gran división de los enormes capitales neoyorquinos, ¿no? El que está del lado del señor Trump y el que estaba del lado del patrocinio de los Clinton en su momento. Entonces, por ese lado es que se vuelve un personaje interesante como para poderle competir a Donald Trump. Cepas similares, partidos distintos, bien lo dijiste tú, hay quien lo critica por decir que es el del otro partido que juega acá, ¿no? Es el más atlista de los chivistas. El republicano entre demócratas. El republicano entre demócratas, como le decían al señor Ramírez Acuña Aquino, que era el más perista de los panistas. Solo por recordar. Solo por recordar anécdotas locales. Entonces, a mí, en el papel, en la estructura, me parecería que sería una lucha de fuerzas mucho más equilibradas. Bloomberg contra Trump. ¿Pero no son demasiado parecidos y Trump ha atraído tanto ese público que le costaría? Eso lo tienen que medir en tierra. Sin Yo duda. acá a la distancia del otro lado de la frontera no te sabría decir hasta dónde. Pero, precisamente, y volviendo a los temas locales, es como aquella ocasión en la que Leobardo Alcalá se enfrenta al doctor Petersen. Ok. ¿No? Había más de un posible candidato en el PRI y terminan enfrentando médico contra médico. Y fue así como la decisión, por el tipo de perfil, por la forma en que hablar. Y además fue una campaña muy buena porque no se tiraron, o sea, no hubo guerra sucia entre ellos, sino toda fue un tema muy de propuestas y de ideas, ¿no? Los médicos suelen ser muy respetados entre su gremio, ¿no? Exactamente, entonces no se entre tiraron. economistas, no sé. Entre economistas más o menos. Y entre empresarios, bueno, ya habrá que medirlos si llegaran. momento. Pero hablando de golpes fuertes, quisiera resaltar algunos que Bloomberg le da muy fuertes a Bernie Sanders. Cuando Bernie Sanders habla de la socialdemocracia, cuando lo critica por tener tanto dinero y decir que algo de eso debería de ir a quienes le ayudaron a generarlo, los trabajadores, pues le responde que muy pobre él no es, que es muy sencillo ser socialdemócrata cuando tienes 3 millones de dólares en el banco, cuando tienes 3 casas, y después empiezan a jugar con cuáles son esas casas y dónde están para meter un poco de sabor a ese debate, pero le responde en su terreno. O sea, quieres criticar al 1%, pues tú eres del 1%. De hecho. O sea, tú no eres de los que tienen una hipoteca y la terminarán de pagar al final de su vida o con estas cláusulas de que el crédito se paga con un seguro una vez que mueres y la dejarás a los nietos o a los hijos. Él es un hombre que su fortuna aquí sería de 60 millones. Más o menos. Y que está muy identificado y que vende libros como si fueran pan caliente. De hecho. Entonces, ahí estamos hablando de cómo no lo hace a través de la empresa, no genera una gran cantidad de empleos, no genera esta producción en la cual él se basa para decir que tendría que distribuirse la riqueza y aún así él es rico. Pero 3 millones, eso es decir, 3 milloncitos de dólares, pues
hay aguinaldos que no los cobras, Daniel. Ajá, en No. ocasiones, en ocasiones. Hay veces que no salen las cuentas tan altas. Ni en el Entonces, Monopoly. Exactamente. Entonces, al final, ojo, Bloomberg le supo responder muy bien por ese lado, al más puro estilo de los debates latinoamericanos, ¿no? O sea, tú que criticas tantos a los ricos, ¿por qué tienes tanta lana, compadre? Un poco O sea, como le tocó a Podemos en España, en el cual te la pasas criticando desde una casa desde tu- de millones, Desde tu mansión en la ribera de la con, playa. con una pobre alberquita. Exactamente, ¿no? O sea, es este debate entre la calidad moral para poder atacar o no a los ricos cuando eres uno de ellos y pues no se te ve utilizando tu dinero en donativos. Donativos. Pero, por ejemplo, el que sí se lo gastó bastante bien fue, a contrario censu, el mismo Bloomberg. Y también por eso se puede volver atractivo para su partido. En su última campaña el hombre se gastó, no recuerdo si 74 o 76 millones de dólares. Algo así como $99 por cada voto que obtuvo en las urnas. Vaya, Que, vaya, una cifra nada despreciable. Nada despreciable. ¿Por qué? Porque pues, si bien el hombre hace recaudación de fondos para su campaña, pues también tiene con qué. Que Entonces, no sé si te tocó ver uno de los cartones en Estados Unidos en los cuales están todos con su base para el debate y él está desde un cajero automático tirando dinero. ajá, O sea, es exacto. una gran base de su discurso. Sí tiene que ver con el poderío económico que le puede aportar a los demócratas para sustentar su propia candidatura. Y esa es la otra gran crítica que de repente le están haciendo. Es decir, estamos otra vez ante la posibilidad de, aunque cambiemos de partido, si Bloomberg es el candidato, quedarnos en el establishment de los mega ricos que dominan este país, ¿no? Que ojo, estos megarricos llegan para quitar a los megapolíticos. O sea, es una crítica de los políticos que siempre dijeron lo mismo, que siempre mantenían lo mismo y que tenían los resultados igual, con los mismos problemas sin solución y que por lo menos en los números sí se puede decir que Donald Trump se ha entregado buenas cuentas en ese sentido. Entonces, Sí. si dicen que Volvemos a lo los mismo. superempresarios van a seguir entregando buenas cuentas económicas y algunas sociales, probablemente pues sigan apostando a esto un fuerte sector. Sí, y tienes que ver que en el perfil del norteamericano más liberal económicamente hablando, pues ellos siguen apostándole a la teoría de la maquinita o a la teoría de la fuente. Tú deja que estos megacapitales sigan haciendo lo suyo porque es la única manera de regar dinero hacia las estructuras hacia abajo, hacia las que hoy ganan menos, es la única manera de generar riqueza para, ojo, para que las contribuciones al Estado aumenten también y entonces sí, nos preocupamos de dar un mejor Medicare, una mejor situación de pensiones y todo este tipo de cosas. Este famoso estado de bienestar. Sí, sí, pero insisto, la expresión más liberal del típico norteamericano, el juego es ese, deja que la empresa haga, si no, ¿de dónde va a llegar? Que las empresas no se vayan, porque una de las preocupaciones era que la gran producción se estaba haciendo en Latinoamérica, incluyendo México, en China, en Asia en general, con unos hindúes que ya no solamente estaban con esta manufactura barata, sino generando este valor intangible del software. Sí, claro, y, Soho, por ejemplo. ¿no? o sea, todo esto que te estaba generando una gran cantidad de capital que ellos veían como una pérdida de capital generada desde su país. Y aparte, y a veces hasta de orgullos, ¿no? Y si no pregunten a los británicos, hoy en día de quién es propiedad Rolls Royce, Bentley y Land Rover. Su gran competencia con el cual se levantaban el cuello diciendo no somos los que más vendemos, pero somos los que tenemos los mejores. Los más elegantes. Los más elegantes ¿no? En ese terreno. Y ahora pues ya no son de ellos, ¿no? De una u otra manera, ahí sí, Obama se preocupó por mantener los buques de guerra, Ford, Chrysler y General Motors, del lado norteamericano, que bueno, al final Chrysler ya sabemos que es más italiano que otra cosa, ¿no? Accionariamente hablando hoy en día, pero bueno, sigue teniendo como ese perfil y no desapareció la marca, como sí han tenido que desaparecer otras de otros países, ¿no? Y todo esto repercute en México porque mucha de esa manufactura ya no llegó. Correcto. Estaba muy probable que esta se viniera a generarse y a continuarse y a ampliarse como México, siendo un país manufacturero automotriz, y se detuvo en muchas cuestiones de aranceles, en muchas cuestiones de fiscales que ha hecho Trump para que fuera así. Sí, sí. Y es un gran logro para ellos y para nosotros una preocupación, la cual tenemos que atender, el cómo compensamos estas bajas en la llegada de la manufactura. Así es, Daniel. Y finalmente, México tiene armas para dónde moverse, no es lo único que nos genera riqueza.
Sin embargo, pues sí traías un crecimiento más o menos estable a partir de esa crisis que lo tocó Obama, donde los norteamericanos empiezan a volver a poner orden en su país y repuntaban las ventas, ¿no? Muchos de los coches que se fabrican en México pasaban para allá, incluso no solo de marcas norteamericanas, y hay que recordar que en aquel momento, en el tiempo de Obama, pues tenían llenas las bodegas, sobre todo de los de vehículos de alta cilindrada, ¿no? Porque pues el norteamericano quería un vehículo más barato y que gastara menos gasolina además. No estaba el horno para bueyes en ese momento, y otra vez los japoneses pues ahí estaban haciéndose megamillonarios con el mercado norteamericano. Tú también guardas en el garage tus B12. Sí, claro. Ahorita no está el horno para bollos y la gasolina con el IEPS a tope no se presta para llenar el tanque. Ni con etanol. Pero bueno, pues ya, gracias a Dios ahí están las baterías, ¿no? ¿O ya estás encargando el Tesla? Fíjate que la lista de espera está muy larga. Voy por un Sakua que es mexicano. Perfecto. Que está larga la lista de espera. Pero no tanto. Pero no tanto, ¿no? Pero sí son bonitos, son bonitos. Y en ese sentido vemos cómo la economía de México sí se está viendo afectada por estos temas internacionales, cómo está siendo un factor importante a considerar y que nos estamos acabando estos seguros económicos que teníamos. Correcto. O sea, México mantuvo cierta estabilidad el año pasado, a pesar de que se apostó a que se iba a generar mayores recursos por la producción de petróleo, mayores recursos por la venta de gasolina y mayores recursos recaudados. No fue así. Todos estos cayeron y tuvieron que quitar 125,000 millones del fondo de reserva que se tiene para estos casos, pero que no se espera que se use la mitad en el primer año de gobierno. Ah, ¿verdad? Lo que preocupa es que para este año 2020, pues el paquete económico parece haber sido también bastante benevolente, por decirlo de alguna manera, en creer que seguiremos generando más de lo que realmente se pueda, y si volvemos a hacer lo mismo, se habrá acabado este fondo, dejando para un tercer año 0 recursos para hacer su uso y compensar la mala planeación económica, que me parece que no tiene otro nombre. Lo dijiste bien, a muchas personas no les va a gustar, y es esto, no nos gusta ser criticados ni analizados, pero al final lo acabas de resumir de una manera demasiado gráfica. O sea, no queda de otra, salvo que por ahí el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, le vaya reponiendo el fondo, pero creo que no es la intención tampoco. Y volvemos a lo mismo. Una cosa es que el dólar a nivel internacional haya tenido ajustes y que en todos los países se haya visto una baja en el precio, o que se haya sostenido, que no haya habido un aumento en el precio internacional del dólar. Y otra cosa es que realmente tú estés haciendo todo bien, como para que el dólar no suba o incluso baje, como nos pasó al inicio del año, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos también? Una tasa de interés que nos había ayudado muchísimo y que, ojo, Claro. ya se están dando indicios de que se está bajando. O sea, Sí. poco a poco está dejando de ser la gran tasa de interés atractiva por la que nuestra moneda, nuestra economía, nuestra macroeconomía se mantuvo estable. Por eso nos llegaba mucho dinero. Y por eso el último posicionamiento de deuda soberana que por ahí, de deuda que emitió el Banco de México, voló, o sea, en 3 patadas se acomodó, y eso es un buen signo de que hay alguien que todavía está confiando en el papel de deuda que emite este gobierno. Sin embargo, Daniel, a mí me gustaría que explicaras un poquito esto que acabas de decir. ¿Qué pasa? ¿Por qué bajamos en un país la tasa de interés y qué suele pasar después? ¿Qué estoy buscando con eso? La tasa de interés no es otra cosa más que el costo del dinero a futuro. O sea, yo te ofrezco que me des tu dinero para que en el futuro te lo regrese con un interés y una ganancia. Correcto. Entonces, en este momento es mucho más, tienes una tasa de interés estaba por encima del 7, y tú decías, cualquier negocio que me dé menos de esto, mejor lo meto al banco directo, lo meto a estas tasas de interés a México, y me va a devolver esto con mucha seguridad. Correcto. O sea, es muy probable que me lo devuelva. Pero eso hace que haya poca inversión abajo. O sea, la gente dice, en lugar de armar proyectos productivos, en lugar de arriesgarme a que puedan darme o no más de ese 7, me voy con ese 7 a la segura, lo cual atrae capitales, lo cual hace que los capitales internos también apuesten a esto. Lo cual dicen, cuando tú quieres que la economía empiece
a trabajar, bajas esa tasa de interés para que sea menos atractivo tenerlo guardado y sea más atractivo ponerlo a trabajar. Abres tu negocio, compras la flotilla de carros para que den servicio, abres la taquería, abres una tienda de ropa. Levantas unos depas. Todo eso porque ahora ya no es tan buen negocio tenerlo guardado y estás queriendo que haya más dinero en la economía. Correcto. Sin embargo, aquí tenemos dos cosas. No necesariamente cuando haces eso, los capitales comienzan a invertirse de esta manera. También puede pasar que simplemente se vayan. Exacto. Si no les Corren a parece otro lado. atractivo el mercado para invertir, ya sea tanto capitales extranjeros como capitales locales, van a migrar a mercados donde o le ofrezcan mejores condiciones que ese porcentaje que tú le vas a ofrecer, esa tasa de interés, o dos, un mercado donde consideren que es mejor invertir, ya sea por cuestiones de seguridad, de economía, de crecimiento económico que ofrezca dicho país. Salvo que por ahí, que tampoco es como el gran negocio para la nación, pero salvo que por ahí hagan una triangulación, como pasó al principio, por ahí del año 2000, 2005, que en Japón las tasas de interés eran tan bajas que muchos jugadores, especuladores, pues iban y pedían un buen crédito en Japón, porque si venías y trasladabas ese Claro. dinero que te diera intereses en México, en Estados Unidos, pues todavía le ganabas el 20%. Allá estaban en tasas del 5, del 4, entonces venías y lo colocabas en México el 12, el 18, pues de ahí te daba para pagar los intereses de allá y todavía quedarte con un pedacito tú. Que cuando hablamos de grandes capitales se vuelven fortunas. Exacto, exacto. Sí, que normalmente los especuladores que tenían acceso a eso podían mover una gran cantidad. Si lo haces también a lo mejor en nivel más bajo, pues también te sale. ¿Empezará a pasar tu número de teléfono aquí abajo por si necesitan asesoría si tienen grandes capitales? ¿O solo es un comentario? No, porque este es canal público. Sin duda. Lamentablemente. Por ahí no. Pero en ese 01800 no. en ese sentido sí tenemos un panorama que nos dice que se debe de tener cuidado. Uno de los grandes aciertos de este gobierno ha sido la macroeconomía estable. O sea, Sí. el mantener este panorama macroeconómico con estabilidad ha sido de lo mejor que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que admitirlo. Y habrá que aplaudirlo, Hay que reconocerlo, admitirlo. como también se reconocen las fallas que haya tenido en otros ámbitos, Y es que ha tenido gente ortodoxa donde la debe tener. que algunos han decidido irse. Hacienda y Banco de México en este año y cachito ha estado en manos de gente que le entiende al sistema internacional, a eso me refiero, y que por lo mismo han aplicado ciertas políticas que han podido mantener a México donde está. La tasa es una de ellas. La tasa es una de ellas, el tema de la fluctuación, pues no meterle mano donde no debes. Ya estamos empezando a ver que la inflación está creciendo. Oh, O sea, sí. tuvimos el primer aumento del salario mínimo sin que afectara realmente en términos de inflación, pero este segundo y otros aspectos parece que ya están afectando en bienes de consumo de la canasta básica. Muy bien, pues ¿qué te parece si nos terminas de comentar el tema volviendo al corte?
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Y ya estamos de regreso aquí para nuestro último bloque. Daniel, nos dejaste muy interesados con este tema entre lo inflacionario y las tasas de interés, que decías que ya se empieza a notar en nuestro país. Estamos viendo cómo ya hay cosas que empiezan a preocupar dentro de lo que estaba muy bien. O sea, la tasa de interés había mantenido parte de esta economía estable y una inflación controlada también era un muy buen signo y que a algunos hasta extrañaba cómo se podía mantener estas tasas de interés y un peso tan sólido que inclusive hasta recuperaba terreno frente a un panorama de una economía local afectada. Y había varias razones, entre ellas, bueno, esto que ya estuvimos platicando hace un momento, pero quisiera agregar e integrar algo que tiene que ver con la economía local, pero que se va a ver fortalecido muy fuerte por un tema global, que es el tema del turismo. México, una de sus mayores cuestiones por las que genera Producto Interno Bruto, tiene que ver con el turismo, que no solamente es el internacional, sino el local. El local. La propuesta que surgió hace no mucho tiempo para eliminar estos fines de semana largos en los cuales algunas fechas importantes que eran día de asueto eran recorridas a los lunes, les permitía que planearan un fin de semana de salir a los pueblos mágicos, de salir a las playas, a estas personas que viven dentro del país. Ante una perspectiva en la cual parece ser que se eliminarán y sin que quede claro si se trasladarán otras fechas, pues hablábamos de más de 20,000 millones de pesos de afectación. En ese sentido era una cantidad relevante, más si hablamos de que el avión presidencial que ha llamado tanto la atención, pues eran 3,000 millones de la subasta, contando los 2,000 millones de los premios y los 1,000 millones para repartir. Ese tema sí me deprime, amigo. Ese tema deprime a muchos, pero si estamos hablando de que 7 veces puedes hacer lo de esta rifa con lo que se invertiría, lo que se perdería con la eliminación de estos días de asueto, bueno, ya nos dice que es un tema muy relevante en términos económicos. ¿Por qué digo que tiene que ver con un tema global? Porque tenemos una cuestión que a nivel global está preocupando y es el coronavirus. Correcto. Lo cual afectará no solamente a todas las economías, como ya lo podemos ver en las bolsas de valores, en el movimiento del propio precio del dólar que ha afectado a todos y seguirá creciendo. O sea, la perspectiva es que veamos todavía las consecuencias de esto muchísimo más fuertes en el futuro cercano y a mediano plazo. Correcto. En ese sentido, ¿cómo afectará en la cuestión turística a México? Muchos de los cruceros que tienen el Caribe, que tienen a México como parte de los destinos, pues ante la noticia de lo que sucedió en Japón y las personas que quedaron atrapadas, probablemente lo piensen 2 veces antes de salir en un crucero. Correcto, sí, sí. Y más si es un crucero internacional. También tenemos quién podrá hacer viajes internacionales con el temor y las restricciones que existan ante esta situación, lo cual pegará a muchos países, pero México, teniendo un contenido tan fuerte de turismo, ¿hasta dónde crees que nos pegue? Mira, bien dices, se juntan un montón de factores. Primero, yo también soy de la opinión de que la medida de los puentes sí va a afectar a la derrama económica, a la industria hotelero-restaurantera, porque a veces podrías no salir, pero pues aprovechabas, estabas en plan relax, ¿no?
Irse al restaurante, exactamente. salir con los amigos un día más. Y obviamente en los puntos turísticos, no importa si es el Four Seasons en cualquiera de nuestras costas o simplemente darte una vueltecita a Chapala, pues también eso se resiente, por un lado. Por el otro, yo creo que afortunadamente acá no se han detectado casos aún y eso te puede ayudar en vía de que, imaginemos que eres un viajero europeo y tenías toda la buena intención de irte a pasear a Asia, perdón, y pues en este momento dices, volteo a ver Latinoamérica, ¿no? Cancún, Los Cabos, por algo van tanto los canadienses a Cabo. Entonces, los rusos, que también son exactamente, entonces pueden atraídos por este buscarle mercado. mucho más a este lado, ¿no? Y no solo caso México, ¿no? Puede ser Costa Rica, puede ser, ya sabes, Cuba. Punta Cana, que está todavía de moda y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ese lado, a lo mejor te juega a favor, mientras No haya casos tengas alertas registrados. sanitarias también de este lado. Teniendo la alerta sanitaria, pues ya lo vivimos en la época de Felipe influenza. Calderón, exactamente, con la H1N1, y ya sabemos lo que pasa con un país paralizado y con paranoia encima. Entonces, obviamente, pues no te van a venir a visitar tampoco, ¿va? No te vas a meter. Es como si tú y yo ahorita quisiéramos ir a Japón, ya no te digo que a China. Simplemente a Japón. A ver el reencuentro de My Chemical Romance en su segundo concierto. Yo iría a ver la nueva escultura Mazinger Z, pero sí. O también este parque especial de Ataque al Titán. Espérate tantito y vamos al parque Nintendo mejor. Por Ya lo van a supuesto. inaugurar. Pero, vaya, si quisiéramos ir en este momento, como que todavía no. Como que Asia ya da miedo. Ajá, ya te genera un cierto nivel de precaución. Dices, me voy a Estados Unidos, ¿no? Si quiero vuelo internacional, me voy a Canadá, algo por el estilo. Pero, pues, por ese lado es normal. Entonces, mientras no tengamos esas alertas sanitarias, quizás el flujo internacional hasta nos puede aumentar, ¿no? Por considerar a México un punto seguro para aterrizar. Porque América todavía está con esta perspectiva de que está mucho menos expuesta. Está expuesta, sí, los casos son mucho menores. No hay, hasta donde yo sé, no ha habido muertos registrados oficialmente en este continente. Entonces, Que, bueno, ojo, no quiero es una asustar, ventaja. pero probablemente donde se están registrando los casos es donde se están midiendo, cuidando y concretando las cuestiones y los parámetros y protocolos. Latinoamérica, desgraciadamente, no todos los países tienen la capacidad Correcto. ni el deseo de mostrar esta circunstancia y podrá haber inclusive enfermos que no se registren por lo laxo de los protocolos, que no quisiera alarmar a nadie, pero en México se han mostrado bastante suaves en ese sentido. Bastante leves. Y, por ejemplo, es así, es una noticia que de expandirse puede generar en un viajero internacional un poquito de incertidumbre. Si usted es un viajero internacional, no me haga caso, todo está bien y ya se descartaron todos los casos de Jalisco, por lo cual somos libres de coronavirus aún. Exactamente, vengas aquí a Vallarta o a conocer el paisaje agavero, no pasa nada. No, todo Chapala, bien. Mazamitla, Además, el tequila con limón le ayuda a proteger. ya Tlaquepaque ya es pueblo mágico. Ya también es pueblo mágico, exactamente. 3 Daniel. cuadras, pero lo es. Bueno, eso por un lado. Pero por otro, tienes que ver que no es no es la única manera en la que tu economía puede ser dañada. Yo te pongo un caso muy concreto y de aquí de Jalisco. Conozco a un empresario que se dedica a la exportación de frutas solitas, así naturales y procesadas. Él estaba vendiendo higo deshidratado a Medio Oriente, más hacia el área árabe, digamos. Y a China tiene un muy buen contrato para mandar mermelada de este fruto. Sin embargo, pues desde que truena este tema, 2 semanas después de que tronó este tema, pues le han pedido que ponga freno de mano en lo que se normalizan las situaciones. Entonces, bueno, al final, gracias a Dios, tiene otros contratos, sigue vendiendo la fruta, pero ese en específico, donde además él le metió algo de dinero para tener la infraestructura que le permitiera cumplir con los pedidos de Claro. fabricación de mermelada, pues ahí la tiene parada, ¿no? Entonces, de una u otra manera, también hay que tener en consideración que no todo es alrededor de, y puedo estar lejos, pero mi cliente está allá y ahora me tocó la de malas, ¿no? Caso al revés, pues, de cuando tuvimos la gripe aviar aquí, incluso en los Altos de Jalisco, y los sacrificios en Puebla y todo lo demás, bueno, pues ahí era al revés, ¿no? No le compres al mexicano, voltea a ver al africano, ¿no? Claro. Se empezó a llenar esto de huevo africano en el Inter, en lo que se controlaba la situación. Bueno, aquí funciona al revés, ¿no? Ok, yo sí tengo el producto bueno, limpio, con toda la calidad posible, normas sanitarias, pero el que me compra ahorita no me puede recibir,
¿Y realmente qué haces en esa situación? A buscar mercados alternos, A buscar que a mercados veces alternos. podrás encontrar y en otras ocasiones Sí, no. está completamente fuera de sus manos. No los puedes demandar tal cual porque, pues insisto, es un caso fortuito para ellos, es una fuerza mayor, ¿no? Estas dos variables importantes que tienen que ver con el coronavirus y las elecciones en Estados Unidos, como vemos, sí podrán afectar mucho. Tendremos que ver en qué beneficia, en qué resta a la economía mexicana, que tendrá un panorama interno cuesta arriba, por decirlo menos. Mira, retos va a haber y uno no podría aspirar nunca a tener una nación sin retos para el crecimiento económico. Todo el tiempo van a existir. El punto es que pues, hay que ponerse de modo y adaptarse a la situación. Pero cuando caes en situaciones que pareciera que estás al revés, o sea, va empinado y tú quieres subirla de espaldas, pues no, o sea, mejor te bajas de la bicicleta y caminas con ella a un lado, que a lo mejor es más fácil que subirla arriba de ella, ¿no? Que Si- puedes caerte Ajá, y puede si- ser peor el si, accidente. si tus cualidades físicas no dan para eso, pues mejorarlo de la otra manera. Lo mismo aplica a la economía, ¿no? Si estás viendo cómo está el escenario internacional, híjole, pues adapta la fórmula, ¿no? O sea, las cosas en este tema a veces parecería que puedes aplicar recetas de cocina y que todo el tiempo te van a funcionar, pero la verdad es que también hay situaciones extra economía que sí la afectan, que te obligan a cambiar tu panorama, bueno, que te cambien el panorama y eso te obliga a ti a cambiar las estrategias. ¿Qué cosas buenas tenemos para la economía en el futuro en México, además de la posible detonación ya de estos megaproyectos del gobierno? Mira, por ese lado, creo que obviamente se tiene que mover el dinero, debido a que estos proyectos de infraestructura siempre generan eso y generan una ola expansiva bastante interesante. No todo se queda en la construcción directa, sino que se amplía a otros factores, a los proveedores y demás. México sigue muy bien posicionado al estilo de la India, no en ese nivel, pero sí en ese caminito, en lo que tiene que ver con la generación creativa, ¿no? Con cuestión software, una industria sin chimeneas a la cual yo le tengo mucha fe por el nivel de ingenio y preparación de los mexicanos que se dedican a este tipo de negocios. Eso a mí me parece bastante bien. Y pues ya lo habíamos mencionado en otro programa, Daniel, el agro para exportación sigue siendo uno de los bastiones que México puede explotar hoy por hoy, sin afectar demasiado el presupuesto nacional, sin tener que hacer un gasto extraordinario ni fondos específicos, simplemente aplicar bien lo que ya se encuentra para que los productores mexicanos puedan seguir mandando cosas al exterior. El campo mexicano, sus características naturales sigue dando, la composición de la experiencia, eso en composición con la experiencia que suelen tener ya los productores, también ayuda. La gente que tiene oficio de campo realmente es eso, un oficio aprendido y casi heredado genéticamente, ¿no? Estas personas, tú las conoces, Daniel, te has tocado platicar mucho con muchas personas de este perfil, y es la típica que te sigue diciendo, ¿ves la nube de allá al fondo? Sí. Ah, yo creo que como a las 8 llueve y a las 8:10 está cayendo el agua, ¿no? O sea, ese tipo de expertise que tiene el mexicano es altamente explotable para generar divisas internacionales, ojo. Jalisco ha sido una muy buena muestra de ello. Exacto, Jalisco, Sinaloa, Sonora, siguen siendo estos grandes bastiones que pueden generarle mucha riqueza a la nación por ese lado, y yo creo que hay que seguirlo apuntalando. Quizás a lo que le falta al campo es profesionalizar la parte técnica, ¿no? La parte corporativa, perdón que lo diga así, no hay campesinos de cuello blanco. Y el campesino también se tiene que empezar a meter en esta parte, mucho más como de escritorio, más pues de trajecito. ¿Dónde colocar, cómo colocar, qué producto vender? Sí, y sobre todo bajar ese orden administrativo a todos los niveles de la cadena de la producción. De la cadena de producción. Porque a veces ahí es donde falla, ¿no? Tu producto El está súper aprovechamiento bonito, del agua, ¿no? el aprovechamiento del agua, pero nunca tuviste el cuidado de generar un cierto tipo de bitácoras, nunca tuviste el cuidado de ir preparando esta situación para poder pasar y obtener una certificación X. Entonces, pues sí. Las famosas trazabilidades. Las trazabilidades. Es más, a lo mejor tú generaste un producto que bien podría ser clasificado de orgánico, porque cuidaste muy bien qué le ponías y qué no, pero nunca hiciste la antesala para poder tener la certificación. Entonces se va a vender como 100% natural.
Y aunque la certificación de orgánico te cuesta, también te genera más dinero porque se vende más caro. Hay un mercado que está dispuesto a pagar más por ello. Correcto. Entonces, a veces eso es lo que siento yo que a nivel campo todavía vivimos algunas partes como en la informalidad. No tenemos esta generación de negocio corporativo, digamos, con estas estructuras que estamos acostumbrados a ver en un negocio, no sé, de servicios contables, de servicios financieros, ni nada de eso, ¿no? Seguimos viendo muchas cosas, no quiero decir que al garete, pero sí más rudimentarias. En cosas que realmente generan mucha riqueza. En cosas que pueden generar mucha riqueza. En ese sentido, el mercado global para para el mercado agroalimentario es uno que también tiene perspectiva global. O sea, México exporta muchísimo y esto le permite atraer riqueza que no haría de otra manera. Sí, hombre. Sin dejar de lado también la soberanía alimentaria, el que podamos mantenernos ante cualquier circunstancia con la capacidad de alimentarnos de lo que producimos. Nosotros mismos, completamente de acuerdo. La verdad es que el campo mexicano da para las dos cosas. El tema es encaminarlo por donde Dios manda. E insisto, el software también. El software en cifras ocultas, a veces se nos va el rollo, pero yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Taco Master en su primer año produjo casi 30 millones de dólares. Y la infraestructura se reducía a un montón de computadoras. Un área como esta de trabajo y un montón de computadoras. ¿5 hectáreas? No, la de aquí de la del estudio. Y con eso tienes. Entonces, porque lo que vende es el ingenio, Daniel. Entonces México tiene mucho potencial, grandes retos, pero mucho por hacer. Bastante. Que no se está haciendo en este momento. Al final hay que quitarnos la flojera, Daniel. Las cosas pueden funcionar. Digo, campos tan diversos como esto, el agro por un lado, el software por el otro, que podrían ser diametralmente opuestos de una manera, pero México tiene capacidad de seguir generando mucha riqueza a través de ellos, nada más que nos tenemos que quitar la flojera. Poner orden en nuestros planes de negocios y quitarnos la flojera, porque solitos no se dan, aunque sean matas. Y ya que entramos y seguimos con la cuestión económica, ¿cómo ves esta propuesta de Noroña de que el Estado tome los dineros de las pensiones y los utilice para los proyectos que desee financiar y de ahí generar los intereses? ¿Noroña es izquierda? Noroña es Noroña. Al parecer tiene una clasificación propia, se pelea con propios de extraños. Y pues parece ser un poco como una caricatura de sí mismo. Sin embargo, pues no deja de tener estridencia cuando alguien en su puesto hace una propuesta como estas que ha preocupado a propios y extraños. Mira, no será la primera vez que en este planeta se hace algo así. Los mismos Estados Unidos llegan a tener este tipo de situaciones. Ojo, bajo una regulación súper estricta, unas reglas del juego muy, muy bien armadas, las cuales han evitado, no al 100% de los casos, pero sí evitan que lleguen a verse debacles. Ese dinero, alguien te diría, alguien del liberalismo económico en instancia, pues no vale la pena que esté nomás ocioso esperando el retiro de la gente. Finalmente tienes que generarle riqueza a ellos y a quien te lo administra y demás. Y es válido. Que también nos dicen que el gobierno suele ser un mal administrador y que sus proyectos suelen ser no muy productivos económicamente, sino necesarios socialmente. Exacto. ¿Por qué lo meto en este paquete de temas globales? Porque a nivel internacional el tema de las pensiones es uno muy relevante y que está haciendo mucho ruido. Pero para esto seguramente tendremos que hacer un programa especial porque hemos culminado por el día de hoy. De hecho, en el siguiente programa les vamos a platicar un poco más de la situación de las pensiones a nivel global para que puedan tomar sus propias precauciones a nivel local. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.